Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Nico. Y nosotros somos Piso Compartido Podcast. Inserte sus aplausos ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en otro episodio más. Y como ustedes ya se vieron haber dado cuenta, volvimos, estamos en nuestro set después de ese viaje a Boston para este capítulo. Pues es el primer capítulo que volvemos a grabar en nuestro hogar, así que volvimos, ya ustedes debieron haberse dado cuenta que les subimos unos videitos. Muchísimas gracias a todos porque pues por ustedes es que fuimos allá y nada, volvimos. Pues así que volvimos con nuestra invitada y como ustedes ya saben, todos nuestros invitados son invitadasazos. Así que con ustedes hoy tenemos a Andrea. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y un poquito de, como ustedes ya saben, contamos el backstory. El backstory que tenemos con Andrea es que no hay, muchachos, ustedes no esperen un backstory aquí de que nos conocimos y nos hicimos amigos, porque esta es la primera vez que conocimos a Andrea y que la vemos. Y todo esto pasó porque cuando nosotros empezamos el podcast, recibimos a nuestros requests de mensajes un mensaje que decía, no, oigan, miren, una pelada súper emprendedora que está pasando esto y esto, está construyendo Bélbora, que es su spa, que más adelante pues nos va a contar de esto. Y nosotros dijimos, chequeamos su perfil y dijimos, hay que invitarla, y por eso es que la tenemos hoy aquí sentada con nosotros. Así que Andrea, bienvenida. Aplausos ahí, por favor. Bueno, Andrea, cuéntanos, empecemos esta entrevista. Cuéntanos de dónde vienes, cómo eras tú en Colombia, todo tu backstory de quién era Andrea en Colombia. Bueno, yo soy de Medellín, llevo 5 años acá, hacía cosas completamente diferentes, o sea, la Andrea de Nueva York no conoce a la Andrea de Colombia, son dos Andreas totalmente diferentes. Yo soy comunicadora social y periodista, pero en paralelo, mientras terminaba la carrera, también tenía un emprendimiento con ahora mi esposo, en ese tiempo era mi novio, y teníamos unos negocios de helados alrededor de varias ciudades de Colombia. Ahí fue cuando empezó como mi amor y el deseo por emprender, y eso lo hicimos aproximadamente como unos 6 años, inclusive el primer año que estuve acá, también seguíamos haciéndolo de forma remota. Ok, entonces devolvámonos un poquito a, de que eres de Medellín, ¿no? Sí. ¿De qué parte de Medellín eres? Bueno, siempre estuve en Laureles y los últimos años vivimos en Sabaneta. Y empezaste a estudiar entonces comunicación social y periodismo. ¿Cómo nace el querer estudiar eso? Bueno, yo tengo la teoría de que es una decisión demasiado grande para unas personas tan pequeñas. Yo me gradué de 15 años, o sea, fue pucha, y uno decir a los 15 años ya sé que quiero hacer el resto de mi vida, súper teso. No pasa. Exacto. No pasa. Por eso uno a veces decía cómo se equivocan de carrera, cómo no saben qué estudiar. Ahora ya que uno ya está grande, ya como que entiendo un poco más, esas decisiones son demasiado fuertes. Entonces yo quería estudiar medicina. Y hice como un recorrido en una universidad de Medellín que se llama la Universidad CES y dije, no, esto no es lo mío. Para mí. Hice también 6 meses, cuando estaba en 11, hice 6 meses como de una pasantía para administración de empresas. Tampoco, o sea, no. Entonces como que empecé a investigar qué me gusta, qué quiero hacer. Ahora descubrí que lo que me gustaba era el mercadeo. Pero en ese momento, pues como que la vía que parecía tener lo que me gustaba era la comunicación. Entonces ahí decidí optar por comunicación social y periodismo. La universidad donde yo estudié hacen ambas cosas. Entonces me metí por ahí y ahí. Pero te gustó, o sea, cuando tú empezaste, ¿te gustó? ¿O fue como nos pasa a la mayoría de madre, yo ya empecé esto, toda la plata que mis papás le metieron o que en diferentes casos yo le metí, tengo que hacerle? No, mi papá hizo esa plática, se perdió. No, el papá viendo esto ya lo sabía, Sí, pero me lo acabas de confirmar. No, o sea, sí me gustó. Yo, ¿qué pasa? Creo que eso fue hace 11 años que empecé a estudiar. Ay, estoy vieja. Y creo que en ese momento todo el mundo tenía la creencia de quieres trabajar en televisión, quieres ser presentador. Entonces, claro, era súper teso porque a todo el mundo que le decía, no,
quiero estudiar comunicación social porque quería trabajar en la parte corporativa, con las comunicaciones internas de las empresas, todo el mundo llega y me decía, entonces tú quieres ser presentadora, ¿y dónde quieres presentar? Y era como, no quiero ser presentadora, no me gusta absolutamente nada de eso. Entonces, al principio todo era como esa la creencia. Sin embargo, la carrera es muy enriquecedora, tiene muchas cosas, aprendí demasiado. Creo que en ese momento sirve mucho más de lo que servía hace 10 años, porque pasar todo a la parte digital, a la parte de los medios, de la comunicación, realmente pienso que en ese momento se le está dando el valor que tiene esa carrera y todos los años de estudio a lo que se hablaba hace 10 años. Y ahorita no lo ejerzo pues full time, pero pienso que en las cosas que hago en el día a día, algo me sirvió. Claro, sí. O sea, la plática se está recuperando poco a poco. Es un lento, pero seguro. Porque te iba a decir que hemos tenido ya como 3 o 4 invitadas, incluyéndote a ti, que también estudiaron periodismo. O sea, si te has dado cuenta que es como una carrera muy recurrente. Pero erróneamente es verdad lo que dices. Cuando uno escuchaba a alguien decir estudió comunicación social y periodismo, uno va a ser presentadora o va a estar en la cara de la televisión o va a ser la cara de algo, porque pues eso es lo que uno erróneamente piensa, pero como todas las carreras tiene muchísimas más ramas a las cuales pegarse. Y mientras pasa la universidad y bueno, tú descubres que realmente eso no es lo que te gusta, ¿cómo es que empiezas a emprender en esto de los helados? O sea, ¿cómo llega la idea? ¿Cómo se desenvuelve todo eso? Claro, porque son 2 mundos diferentes, Nada ¿no? que ver. O sea, nada que ver. Bueno, y es algo como un paréntesis de mi vida. Se dividió también en ese momento en 2, en la Andrea como de ese momento, y yo tomé la decisión de irme para Australia. Me fui a estudiar inglés porque no sabía inglés y pues me parecía muy importante, y me fui un año. Entonces ahí ya mi vida cambió completamente. Llegué a un país donde desde el momento en el que llegué a la embajada ese fue como una de las situaciones más retadoras de mi vida. Yo llegué y la persona de la embajada me dijo, sign in. Yo no sabía el que me estaba diciendo. Yo decía, ¿qué hago? Era, bueno, como 20 minutos yo tratando de entender qué me estaba diciendo. O sea, desde ahí ya súper mal. Estaba al otro lado del mundo. Espérame, te interrumpo ahí. Porque entonces, antes de todo esto de que tú te decides ir para Australia, o sea, tú acabaste la universidad y No. tú no acabaste la universidad. ¿Y en qué momento ahí decides, necesito irme a estudiar inglés y por qué Australia? O sea, volvamos un poquito al... Fue una ruptura amorosa. ¡Ay, madre! Tenía un despecho Ajá. y tenía mucho tiempo con ese despecho. O sea, y ya no sabía qué hacer, y yo me quería ir a hacer un semestre a España de la universidad, pues hacer como este internship que hacen, pero como que la opción más rápida, o sea, también tenía Australia, tenía las 2 opciones. Y hablé con mi papá y le dije, quiero hacer esto, pues soy mamá de estar despechada. Y creo que él también estaba harto, porque ya en mi casa me decían, ya, o sea, marica, Supéralo, ya. amiga, Sí, ya. o sea, ya. Entonces mi papá me dijo, ay, sí, váyase. Haga las vueltas y váyase a estudiar inglés, porque realmente pues no sabía nada y sí lo necesitaba. Entonces, pero yo me fui con el compromiso de que yo iba en el 5º semestre, me faltaba la mitad. Entonces yo me fui con el compromiso de regresar, de no quedarme en Australia. Y yo le dije, ok, iba por 6 meses, pero lo alargué 6 meses más. Entonces ahí empezó la travesía. ¿Y por qué Australia? Porque mi hermana, yo tengo una hermana que es 9 años mayor que yo, y ella había estado como 5 o 6 años antes en Australia. Y ella me contaba, me mostraba fotos de Sydney, o sea, todo. Inclusive cuando yo me gradué del colegio, el plan que teníamos era irnos. Pero como yo les conté, me gradué tan pequeña, pues yo necesitaba el permiso de mi papá. Y él no me lo dio, entonces empecé la carrera. Entonces siempre Australia estuvo como ahí, como en mi mindset. Yo decía, quiero ir. Y se me dio la oportunidad de viajar, y ahí pues como que tomé esa decisión. Y en ese momento que tú dices que llegaste y el oficial te empieza a decir y tú dices, no, es que no entiendo cómo se empieza a desenvolver esa historia y eso de Australia. No, o sea, yo tenía 19 años cuando me fui. Y porque les digo que mi vida se partió, o sea, como que mi vida se partió en varios momentos, pero ese fue la primera ruptura que tuvo. Yo siento que ahí dejé de ser una niña, porque yo vengo de una casa donde yo no hacía nada. O
o sea, mi papá y mi mamá siempre tuvieron la oportunidad de darme todo. Inclusive era muy charro porque yo estudiaba por la noche y justo todas las personas con las que me tocó, todos eran de Brasil. O sea, en el descanso se hablaba portugués. Yo parecía en Brasil. O sea, que aprendiste portugués, no inglés. Sí, y era súper teso porque no hablabas inglés, pero tampoco portugués. ¿Con quién hablas? O sea, era súper teso. Y entonces empezábamos a hablar como de qué has hecho. Eran personas mucho mayores que yo. Y me decían, y bueno, ¿qué has hecho? ¿En qué has trabajado? ¿Cómo así? Yo nunca he trabajado. Entonces, ¿cómo así que usted nunca ha trabajado? Entonces, ¿qué ha hecho? Pues no, yo estudio. Entonces era súper confrontante porque a mí también a veces me da como pena. Yo diría, ay no, pues que la niña, pues sí, claro, eran personas que tenían 28, 29 años, yo tenía 19. Entonces ahí empecé y ahí supe lo que era trabajar. Uy, no. O sea que en Australia tuviste tu primer trabajo. Sí, ¿Y qué porque... fue? Peor también. Oh, wow. Bueno, porque aquí entre paréntesis es que Australia es uno de los pocos países que le ofrece a los estudiantes de inglés o de idiomas, no sé si sea la palabra correcta, trabajar. O sea, no, por lo menos Estados Unidos, no todos, porque ya el otro día con Ana Vélez, con la invitada de Boston, nos explicó que hay unos institutos que sí te permiten trabajar, pero es directamente con ellos, que es como un internship que hacen o alguna cosa así. Pero bueno, ese era el Sí, de paréntesis que quería Australia, si hacer. uno va a buscar oportunidades para ir a aprender inglés, siento que Australia es difícil porque no es fácil. Es difícil, pero tiene muchas ventajas a comparación de Estados Pero se Unidos. ha vuelto difícil. Antes era muy fácil. ¿En serio? Sí. Bueno, cuéntanos eso. Bueno, entonces ahí, bueno, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar, de comenzar a aprender muchas cosas y tuve la oportunidad de viajar mucho. Ahí conocí mucho Asia porque era muy cerca y en uno de esos viajes fuimos a Tailandia. En Tailandia vimos lo que son los helados en rollitos, que son esos helados que se hacen en una plancha con unas espátulas. Y pues yo viajaba con mi novio, que lo conocí en Australia. Ok, pero antes de eso, qué pena interrumpir, es que yo sí quiero conocer esa historia bien. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Australia? ¿Cómo fue ese confrontamiento de tú exactamente decir que eras una niña que afortunadamente no tuviste que hacer esas cosas en Colombia porque tus papás te proveían? Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Llegar a Australia y conseguir tu primer trabajo, ¿qué pasaba por tu mente? Bueno, yo iba muy mentalizada que iba a trabajar haciendo limpiezas, o sea, limpiando espacios, oficinas, porque claro, no sabía inglés, no conocía a nadie, inclusive el horario que yo escogí para estudiar era el horario de la noche, porque en mi mente yo decía, voy a trabajar por la mañana, así pues limpiando. Comencé a buscar, fue súper complicado para mí conseguir trabajo, efectivamente empecé a trabajar limpiando, limpiaba casas, apartamentos, o sea, lo que saliera. Pero todo era como muy esporádico. Hoy te llamo, mañana no. Y yo tenía una roomie que ella trabajaba como manager en una empresa de limpieza, pero era en construcción. Entonces yo dije, bueno, yo ya había trabajado antes y era muy tranquilo porque era limpiando. Cuando ya el apartamento está listo para entregar, tú lo limpias. Pues no. El trabajo que tenía era para limpiar mientras las personas de construcción, o sea, limpiar las áreas comunes de las personas de construcción. Era súper heavy. Y hay gente que, por ejemplo, cuando yo me presentaba, yo soy de Colombia, Pablo Escobar, y la coca, y no sé qué, y las putas. Todo el estigmatismo que tenemos. Exacto, entonces yo era como, ok. Yo trataba como de no hacer caso, y obviamente había mucha gente muy racista. Uno cree, y hay gente, o sea, había una persona, él hizo mi vida imposible. Y todavía me acuerdo, o sea, han pasado 6 años de ese momento. No, han pasado 10 años desde que estuve en Australia y me acuerdo de él. Yo tenía que limpiar los baños que ellos usaban. Él esperaba que yo me metiera al baño. Yo, no puedes pasar. Y a él no le importaba y él se metía todo el tiempo al baño. O sea, él esperaba y él iba, ensuciaba, hacía todo lo que tenía que hacer en el baño mientras yo estaba ahí tratando de limpiar. Era un acoso diferente. Él no me hablaba, pero él todo el tiempo era encima. Ahí encima, se metía al baño, era horrible. O sea, todos los días.
todos los días a las 7 de la mañana yo tenía que limpiar todo el tiempo. Yo limpiaba un baño y lloraba. Ay, qué Limpiaba el otro y lloraba. Es que eso debe ser muy duro. Es muy teso. Y siento que para el ego es muy teso, porque tú sientes que eres capaz tienes un montón de capacidades, un montón de cosas, pero que en ese momento eso es lo que toca. O sea, a nadie le importaba si mi mamá o si yo nunca había, no, eso es lo que hay. O sea, le sirve, no le sirve, se va. Inclusive, en el primer trabajo que tuve en eso, duré una semana, porque me echaron, porque no sabía limpiar baños. Lo que pasa es que, o sea, uno no lo ve, pero yo siento que Australia, siento que es un poquito más difícil de arrancar en cosas de trabajo, más cuando uno no tiene el inglés. O sea, ¿cuánto duraste tú en ese trabajo? Todo el tiempo. ¿Y cuánto duraste en Australia? 1 año. O sea, que duraste 1 año trabajando para ellos. Trabajé sí, ese ya tenía como 6 meses, porque los primeros, lo que digo, era como que yo trabajé en una como asistente de cocina y era súper bueno. Ahí podía practicar inglés, aprender en un restaurante griego, pero cuando tú vas a Australia, a ti te dan la visa con derecho a trabajar, pero solamente puedes trabajar 20 horas. Y 20 horas pues era muy poquito para cubrir como todo. Entonces no me alcanzaba. Entonces tuve que renunciar a ese trabajo y continuar con lo que era la limpieza. ¿Y cómo te metes tú a ser asistente de cocina? O sea... Un amigo de mi hermana, como ella había vivido allá, conocía más gente. Entonces y era súper lejos, pero él me dijo, vaya y mire a ver. Fui súper afortunada porque las personas que trabajaban eran colombianos. Entonces, o sea, ellos me explicaban porque cuchillo, no, marica, ¿cómo se dice cuchillo? No sé. O sea, a mí me decían hola, ya. O sea, fue súper teso, pero fue muy chévere porque o aprendía. O sea, no tenía otra opción. Pero pues también como en tu realidad muy berraquita uno meterse a ser asistente de cocina, porque es que yo siento que eso es, o sea, de los trabajos, siento que uno estar metido en una cocina ahí ayudando, siento que es muy teso las manos y todo. Pero bueno, volvemos que es como la necesidad del momento. O sea, venimos hablando de que tú no querías, o tú no que no quisieras, pero nunca tuviste la necesidad de trabajar. Entonces llegas y lo que dices, o sea, tienes que hacerlo. Entonces es lo que vaya saliendo, porque no puedes ponerte, no, yo quiero hacer solamente esto y esto, porque pues tienes que comenzar a comer, tienes que comenzar a pagar renta, tienes que comenzar a hacer todo. Entonces es lo que salga. Y ya, o sea, es así de simple. Y en esos momentos en los que tú estás, en el que tenías a este man aquí encima, en el que tenías que estar de un trabajo a otro, nunca dijiste me devuelvo y ya, o sea, si lo tengo todo en Medellín, pues, o sea, estoy aprendiendo inglés, sí, pero pues me devuelvo para mi casa. Bueno, otra pregunta. O sea, tú inicialmente y fuiste por 6 meses o 1 año, porque generalmente la gente va por 6 meses, ¿no? Entonces, ¿tú fuiste de una vez por el año o 6 meses? Yo fui por 6 meses y hice una extensión de visa. Lo que les digo, hace 10 años era súper fácil. O sea, simplemente tú decías, no aprendió lo suficiente, pagas otra vez un curso. Inclusive la visa yo la tenía por 2 años y medio más. Entonces, si yo quería, podía seguir más tiempo. Simplemente es que entonces ya ahí era otro pago porque tengo que mantenerme estudiando. Entonces tenía que cada 6 meses pagar la escuela. Entonces ahí, los primeros 6 meses, ¿qué pasa? La verdad, o sea, fue como un reto personal y como que ahora lo veo y digo, tantas cosas. Y en ese momento siento que no, o sea, obviamente muchas veces yo le decía a mi mamá, me quiero ir, me quiero devolver, pero una parte importante es que a los 2 meses de estar en Australia conocí al papá de mi hija. Ok. Entonces pienso que eso también obviamente me jalaba mucho porque claro, él estaba bien, o sea, estaba bien, tenía un trabajo estable, entonces siempre era como, no, vamos, vas a salir adelante, hagamos eso. Entonces eso también era como mi soporte, o sea, no era como que todo lo hice sola, porque también lo conocí muy rápido y empezó como ese apoyo ahí que me daba fuerzas. Tenías un apoyo importante ahí. ¿Y cómo se conocieron? Bueno, el único amigo que había en el colegio que hablaba español era también de Colombia, era de Medellín. Él una vez fue a ver un partido de Nacional y él me dijo, mira, conocí otros colombianos súper queridos, vamos a hacer un asado, ¿por qué no vas? Y yo, ay,
Bueno, pues no tenía nada que hacer. Le dije, bueno, pero yo voy con una amiga. Yo en ese momento vivía con una roomie que también es de Bogotá. Yo le dije, vamos. Y ella me dijo, ay, pues vamos. Y ella tenía un plan en la noche. Entonces me dijo, vamos, pero entonces se me acompaña. Yo le dije, ok. Llegamos y había alguien haciendo el asado. Y yo lo miré, yo le dije a mi amiga, ve, mira, está como lindo. Y ella me dijo, ve, sí, ya. Y él llegó y conversando, no sé qué. Yo era súper loca. O sea, yo no los conocía. Y venía un festivo, un feriado, y él me dijo, ay, nos vamos a armar un viaje. ¿Usted quiere ir? Y yo así, yo voy. O sea, para ir a los 8 días, yo, un asesino en serio, no importa. Yo dije, Uno no, aquí es así, a todos sí, porque sí. uno no tiene con quién hablar. Ajá, y yo digo que entre uno está más joven, menos mide el peligro. Entonces, vamos. Y entonces, bueno, entonces nos fuimos. Eran 3 hombres y yo me fui. Y ahí pues empezamos a salir, o sea, cuando tú te vas, es lo mismo que cuando tú vienes, tú no vienes pensando en que vas a formar una relación, o sea, es algo del momento, vas a pasar bueno, pero pues el tiempo fue pasando, siempre todos los viajes, ¿quieres ir? Bueno, vamos. Y como yo estaba sola, pues él tenía sus 2 amigos y empezamos a salir y entonces empezamos como, no, tengo ese problema, no, vamos juntos, no sé qué. Y así, o sea, fue como todo muy inesperado, o sea, todo el mundo me decía, András, ¿en serio? O sea, de Medellín, de Colombia. Pues desde ahí en Australia conocerá un paisa. No. Exacto. Pero porque es que nosotros, o sea, tendemos a pensar de que cuando uno se viene a estos países, pues, no, tiene que conseguirse el gringo, la gringa, la española, el australiano, el americano, pero realmente que es que la sangre llama, o sea, no es lo mismo como poderte comunicar al 100% con una persona. O sea, y pues aparte de eso, pues Y uno va creando personalidades. unos lazos bien fuertes en estos países porque comienzan a compartir situaciones del día a día que son muy fuertes, entonces comienzan a hacer el soporte de uno de cada uno. O sea, Y también las personalidades de las personas. Si hay personas que vienen aquí y se enamoran de su americano, de su español, de su australiano, pero en este caso uno no, o sea, pues lo que tú decías, yo no iba a ver con quién iba a tener una hija o a ver con quién iba a armar familia, sino a pasar un momento chévere y se le cruzó un paisa y el paisa fue. No, y te digo, o sea, yo le digo a él, si a mí hace 10 años me hubieran dicho que, o sea, que íbamos a estar todo este tiempo, todo esto, yo hubiera dicho jamás. O sea, el amor de Australia, ya, fin. Pero las cosas se dieron así. Y entonces tú lo conoces, empiezan a tener esta relación, se empiezan a apoyar, empiezan a ser pareja. Y entonces tú nos estabas contando que empezaste a viajar mucho y empezaste a viajar mucho a Asia. Y empezaste a ver que ahí había unos helados que se estaban volviendo en ese momento muy virales porque eran nuevos, ¿no? Como de paila. Entonces, Entonces, como, bueno, conocemos los helados y eso fue en un diciembre. Los vimos, nos pareció súper chévere, los probamos, pero entonces en Tailandia todo es muy callejero. Entonces era como en la calle, la máquina, las cosas ahí, como leche, bueno, y nos pareció una idea chévere. Sin embargo, pues nosotros todavía teníamos en planes seguir en Australia. ustedes viajaron juntos a Tailandia. Sí. Okay. Sí, viajamos. Fuimos un viaje a Japón y como para aprovechar la salida, fuimos a Tailandia, pues pensando solo en pasear. Pero vimos esto y dijimos, los helados son chéveres, o sea, es algo diferente. Y en ese momento en Colombia no había absolutamente nada así. Entonces, pues volvemos a Australia, estamos 6 meses y ahí era como un momento decisivo de qué vamos a hacer. O sea, tenemos la opción de seguir acá o de irnos. Entonces, pues como les conté, yo no había terminado la universidad y realmente yo no quería dejar como eso inconcluso. Yo le dije, yo tomé la decisión, yo me voy a ir. Ya. O sea, tu meta era devolverte. O sea, tú extendiste un año para seguir estudiando, para seguir viajando, para tener la libertad que tenías allá en Australia, ¿verdad? Pero sí o sí te devolviste para Colombia después. Sí. Ok. Entonces acordamos que pues los dos nos íbamos a devolver porque, ¿qué pasa? Él es 7 años mayor que yo. Entonces, pues obviamente tenía ya como chuleadas más cosas de las que yo. Yo no me había graduado de la universidad, nunca había ejercido. Entonces, tenía como un poco también más de campo para hacer cosas en Colombia. En cambio, pues si yo me quedaba en Australia, pues
o sea, sería como, ¿qué voy a hacer? Entonces decidimos regresar y antes de irnos volvimos a Tailandia. Y como ya, no, o sea, de paseo, pero ya más en qué podemos hacer con esta idea que vimos, cómo lo podemos materializar. Y ahí empezamos a mirar un poco más, conseguimos unas máquinas por internet para comprarlas, absolutamente todo. Y ahí nos regresamos. Ya ahí empezó Cristo a padecer, porque pues eso nosotros no lo sabíamos, pero Colombia está entre el top de los 5 países donde es más difícil importar productos. Entonces resulta que nosotros hicimos una inversión que mi mamá nos prestó la plata porque no la teníamos y toda la inversión se perdió. Cuando las máquinas llegaron a aduana, nos dijeron que no se podía, que necesitaban unos papeles del medio ambiente. Tratamos de conseguir todo, pero tú tienes un periodo de 60 días para hacerlo. Se vendió, contratamos a una persona, la persona nos robó. O sea, Todo mal. todo, o sea, y ya habíamos dado otro dinero para mandar a hacer un stand, que era donde íbamos a tener la máquina, todo. En ese momento dijimos, murió, o sea, murió el sueño. Endeudados hasta el... Todo se lo llevamos a Putas. mi mamá. Entonces yo decía, ¿qué vamos a hacer? Ella es súper linda. Mi mamá es, o sea, ella es un ángel. Ella siempre es como que apoyándome. Ella me dijo, busque la máquina y yo le presto más plata. Ay, Y yo decía, no, "Güey, las mamás son mamás. no, o sea, y yo decía, ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Pero lo hicimos así. Nosotros dimos, no, es un helado súper, o sea, no hay en ninguna parte, va a ser súper fácil conseguir un lugar para ponerlo porque queríamos hacerlo en un centro comercial. Entonces dimos, no, súper, o sea, va a ser de una. Teníamos pues como el brochure con el proyecto y todo, en todas partes nos dijeron que no. Porque es un helado diferente, pero es un helado. Entonces, pues tienen como un cierto número por categorías de alimentos. Entonces, en todas partes nos decían que no. Obviamente tiramos como a los principales centros comerciales que hay en Medellín y dijimos, vamos a ir a uno que queda en el centro de la ciudad. Dijimos, pues, ¿qué queda? Y ahí nos dijeron que sí. O sea que cuando uno va a un centro comercial, no todo el mundo puede montar una heladería. O sea, depende de cuántas ya hay para tú poder montar la tuya. Para todo tipo de negocios bueno, no sé si será así como para los locales grandes, pero para el negocio de los alimentos sí. Y entonces ustedes fueron a un centro comercial que queda en la mitad de la ciudad, en el Queda centro de en la el ciudad. centro de la ciudad, ajá. Y ahí nos dijeron que sí. Entonces, bueno, comenzamos ahí y nosotros dijimos, va a ser súper, súper novedoso, todo. Resulta que son cosas que uno va viendo sobre la marcha. La gente era muy tradicional. Entonces estamos acostumbrados a ver mimos, o sea, el helado suave o el helado como Popsi, el helado en bolita. Entonces cuando la gente iba, primero no entendía qué hacíamos. El concepto, claro. Exacto, o sea, veías la plancha y yo no sabía que en Pasto había un helado que es el helado frito. O sea, nosotros no lo conocíamos, que es un helado que se pone la bola de helado en una fritadora y queda como frito. Entonces la gente pensaba que era ese helado. Entonces ya cuando como que el helado, claro, el helado estaba líquido, se ponía en la plancha, se le mezclaban toppings. Entonces la gente era como, ¿qué es eso? No entiendo, ¿qué estás haciendo? Entonces empezar fue muy complicado porque claro, pensamos que todo el mundo iba a ser como, wow, es súper novedoso. Y bueno, y lo otro que nos pasó fue que entre todo las máquinas, todo, montaron un negocio de helados en rollitos. Ah, joder, O sea, madre. nosotros dijimos, vamos a romper y montaron uno también en Medellín, en El Poblado, que es una, pues como de las mejores zonas que hay en Medellín. La competencia directa. Pero era un concepto muy diferente porque era un helado súper saludable. Entonces dijimos, bueno, no, vamos a hacerlo porque él era un helado vegano, orgánico. O sea, era en la misma forma el helado, pero el concepto era muy diferente. Entonces, igual nos lanzamos, lo hicimos. No, y ustedes ya le han metido todo. Como para decir, no lo vamos a hacer. No, y no solamente, o sea, la máquina y todo lo que ensayamos, porque ustedes lo ven y eso se ve súper fácil, o sea, eso es súper difícil. O sea, el helado se congela, si tú no tienes la técnica no sale bien los rollitos, o sea, era súper difícil. Entonces, claro, invertimos también mucho tiempo practicando. Y a la par de esto, pues él trabajaba y yo estudiaba. Entonces, como que en los tiempos que nos quedaban, le metíamos al proyecto y empezamos con una persona que nos ayudaba pues para que pudiéramos seguir como haciendo todo. Y ahí empezamos, montamos el primer negocio y
con el tiempo la gente fue entendiendo cómo funcionaba, cómo era. Y ahí, es que no me acuerdo si nos llamaron del centro comercial, ¿cierto? Nos llamaron de otro centro comercial que queda en el poblado y nos dijeron, tenemos un lugar disponible, quieren montar otro punto. Y dijimos, bueno, hagámoslo. Y montamos el segundo punto. Entonces ahí estábamos pues como paralelos haciendo pues con los 2 puntos, trabajando, haciendo todo. Y nos empezaron a llegar muchas personas que querían montar esos mismos puntos en otras ciudades. Entonces empezamos también a averiguar cómo lo hacíamos, cómo era. O sea, como todo fue, o sea, nosotros lo montamos, pero no esperamos nada. Pues vamos a montar eso, a ver qué pasa y lo que va saliendo. Y fue creciendo. O sea, vendimos la primera franquicia, la vendimos para Pasto, viajamos nosotros 2 a Pasto, hicimos fue una locura. O sea, lo que en Medellín a la gente no le gusta, en Pasto encantó. O sea, las filas eran de 1 hora y media. Wow. Y éramos a 2 manos haciendo helados aquí, repartiendo acá. O sea, una O sea, locura. ese momento todo lo estaban haciendo ustedes dos. No había como alguien más o empleaban a alguien más en ese momento para hacerlo. La chica solamente en el punto. O sea, ella, por ejemplo, viajamos, ella se quedaba encargada pues de atender. Pero el resto, o sea, redes sociales, las capacitaciones, conseguir los insumos, los proveedores, surtir. O sea, todo, absolutamente todo lo hacíamos nosotros 2. Ok, y quiero retroceder un poco ahí porque no sé si lo dijiste y no lo escuché, pero ¿cómo resolvieron lo de la máquina al fin? O sea, La mamá le prestó. no, sí, pero ¿de dónde se...? No, conseguimos, bueno, esas se perdimos la plata, perdimos todo. Y mi esposo, él es súper pilo. Entonces él empezó a buscar, o sea, y consiguió en Medellín una marca que ya tenía las máquinas ahí. Eran mucho más caras, obviamente, pero la teníamos ahí. O sea, no se nos iba a perder, no iba a pasar nada. Entonces ahí resolvimos lo de la máquina y ya pudimos como comenzar. Ok. Y ya pues volviendo otra vez a Pasto. A Pasto. Y entonces en Pasto fue una locura. O sea, fue una locura. Fue una cosa, tanto que ella, como nosotros lo teníamos pensado, era con una sola máquina. O sea, una máquina era suficiente. Allá no, porque la espera era de 1 hora y media, 2 horas. Entonces tuvimos que incorporar una segunda máquina. O sea, era impresionante la cantidad de personas allá. Gustó demasiado. O sea, fue un producto que gustó. O sea, a la gente le encantaba, le parecía una idea súper novedosa. La aceptaron muy bien. Súper bien. Entonces pienso que eso nos dio un impulso súper grande porque a partir de ahí crecimos de una forma, o sea, fue un crecimiento muy rápido en muy poco tiempo. Eso fue como en cuestión de más o menos 2, 3 años. Nosotros teníamos, ¿cuántos puntos? Alrededor de Colombia. Tuvimos, o sea, fuimos en Cartagena, teníamos en Pasto, en Bogotá, en Medellín también vendimos algunas franquicias porque pues Medellín es muy grande, entonces como ya no me fue tan grande después de vivir aquí, pero sí. tenía, o sea, hay muchos centros comerciales, entonces también. Y ahí ya o sea, había gente que nos ayudaba, pero o sea, seguíamos haciendo todo nosotros, todo. O sea, que las redes, o sea, las personas interesadas en las franquicias lo hacíamos nosotros, la capacitación, ir a ver que todo está bien, ayudarles a conseguir el personal, o sea, absolutamente todo. O sea, ustedes llegaron a tener 30 franquicias. Sí. Entre franquicias y los puntos de nosotros, que para ese punto teníamos 5. Wow. O sea, súper bien. Iba súper bien, el proyecto iba creciendo, teníamos como la proyección que teníamos era para rato, para crecer, y llegó el 2020. Llegó la pandemia y nosotros estábamos en la India. Llegó la pandemia, todo, y nosotros obviamente pues no sabíamos todo lo que iba a pasar y ya teníamos un viaje programado para la India y Turquía, justamente para las fechas donde explotó. Yo no sé a nosotros cómo no nos dio COVID, porque no nos dio COVID. En la India, la aglomeración de personas, no, eso era una cosa. Y ahí empezamos a ver que las cosas se estaban poniendo feas. Pues alcanzamos a volver a Colombia porque el día que nosotros aterrizamos fue el día que cerraron todos los aeropuertos.
Y ahí todo empezó para atrás porque los centros comerciales, que era donde teníamos todos los puntos, no les estaban dando ningún tipo de gabela, ni a nosotros ni a los franquiciados. Entonces, un arriendo te podía valer, habían arriendos de 1.500.000, pero habían arriendos de 5 millones al mes. Y estuvimos cerrados como 6 meses y todo ese tiempo se los estaban contando. Entonces la gente... Ok, espérate. O sea, durante la pandemia, los centros comerciales aún le seguían cobrando a ustedes el arriendo sin estar abiertos. Sí. Wow. Los tuvieron como por decirles, vamos a dar un descuento del 20%. O sea, pero no estás, o sea, nosotros inclusive en pandemia estuvimos cerrados, nosotros no trabajamos. Y ahí a Juan se le ocurrió una idea y lanzamos unos kits de malteadas y con eso sobrevivimos la pandemia. Enviábamos a todas partes, aprendimos a hacer malteadas de todo, entonces eran de vainilla, chocolate y frutos rojos. Y venían las malteadas en polvo para que tú las prepararas en tu casa con toppings. Entonces les vendíamos también los toppings que querían, que sacar, mandamos a hacer unas cajas y con eso sobrevivimos, o sea, literal, porque todo estaba cerrado. Entonces ya cuando empezaron como a abrir, para el sector de comidas fue lo que primero se abrió, pero no había público, entonces todo era a través de aplicaciones. En ese momento las aplicaciones eran muy nuevas también. Entonces fue como empezar otra vez de cero. Cómo podemos enviar el producto, cómo llega el producto al cliente final. Y ya para ese punto, pues lo que les digo, era para muchas personas se volvió insostenible, porque claro, nosotros entramos a un centro comercial para retomar operaciones y teníamos una deuda de 20 millones de pesos, porque no abrimos, porque no se podía abrir. Entonces era muy complicado. Y ahí ya empezó como... Todo hacia atrás. Pero wow, esta historia de vida. No hemos enfocado mucho en Juan y en cómo es su versión de la historia. No te hemos preguntado mucho porque Juan va a estar acá explicándonos su versión de la historia. Ese va a ser otro capítulo, pero por eso no hemos entrado tanto en eso. Cuando tú contaste cómo fue que conocíamos, o el backstory que siempre contamos, no contaste que nos escribió una persona anónima diciéndonos, ay, esta muchacha tuvo no sé qué cuántos... vale mucho la pena contar su historia. Y pues 3 doritos después, pues el que nos escribió fue su esposo, que también tiene un emprendimiento y lo vamos a traer después. Eso ustedes lo van a ver, son tremendo equipo. O sea que ustedes tenían básicamente, por decirlo así, la vida resuelta con su emprendimiento. O sea, fue duro sacarlo, pero en el momento en el que se estabilizó estaban bien hasta que llegó la pandemia. Ajá. Y todos les echó para atrás. ¿Cómo se llamaban los helados? Frozen rolls. Frozen rolls nosotros vamos a buscar después porque me imagino que debe haber mucha gente sí que nos está viendo desde Medellín, desde Colombia, que en algún punto debieron haberlo visto porque 30... Todavía el Instagram está abierto, todavía pueden ver, sí. ¿En serio? O sea, lo más chistoso es que yo sí he visto o vi mucho de eso en Bogotá o en Tunja, pero jamás En Tunja había uno. nunca me dio ganas de Sí, a mí tampoco no me llamaba la atención porque por lo que tú decías, uno es como el helado es soft, no es así como, entonces me parecía una propuesta rara. Pero sí sé que eso estaba lleno, o sea, siempre estaban llenas. Sí, eso fue un momento a otro que se inclusive brotó. en Tunja había un punto que era de nosotros y mandamos a hacer a Bogotá una mascota. Teníamos una mascota y se le llamaba Rolly y era un helado en rollitos. Entonces era pues como el vasito, los rollitos y le salían pues las manos de la persona que lo tuviera y los pies. Y lo enviábamos y salían por todo el centro comercial. Y la persona que se metía era Juan. Ah, es que Juan ha estado detrás de todo. Nosotros esa historia la va a contar él mismo. Y entonces todo se empieza a ir para atrás. Y entonces empezamos. ¿Y cómo sigue? Ajá. Bueno, para ese momento todo empieza para atrás. La mayoría de las franquicias se vio obligada a cerrar. Ya, o sea, no tuvieron cómo soportar lo que estaba pasando. Además que obviamente el público, o sea, empezó a disminuir demasiado. La gente ya no quería ir a los centros comerciales, tenía miedo. Y pues en todo eso fue como un año. Entonces en ese momento cerraron demasiado. Nos tocó la oficina que teníamos, pues tuvimos que entregarla, empezar a hacer todo como más desde casa. Y para ese punto, mi hermana ya vivía acá en Nueva York. Nosotras somos muy unidas, somos demasiado pegadas y ya llevaba yo 2 años y medio sin verla. Entonces para un cumpleaños, no, sí,
es que nosotros era como Navidad y para el regalo que Juan me dio fue venir a visitarla. Eso fue en el 2021. Y yo ya venía como aburrida, como que yo decía, quiero algo más. O sea, ¿qué más tiene la vida? Pues porque veía que el proyecto, pues lastimosamente había disminuido mucho, pues por el tema, pues que ya no dependía de nosotros. Y cuando él me da ese regalo, yo vengo y me quedo acá 1 semana y media y empiezo a sentir como que era lo que yo necesitaba en ese momento. En ese momento mi alma, o sea, eso era lo que quería, lo que yo quería hacer. Y cuando yo regreso a Colombia, yo le digo a él, no me siento bien, quiero irme un tiempo, quiero irme 3 meses, a ver qué pasa, como buscar otros aires, a ver qué podemos hacer. Y en el proyecto de vida de Juan siempre ha estado vivir en Colombia, o sea, nunca acá. Inclusive nosotros vinimos en el 2018 y decíamos como, porque vinimos en invierno. Y él me decía, ¿cómo tu hermana vive acá? O sea, Sí. hace mucho ¿Quién frío. quiere venirse a vivir a este lugar? Claro, en Doritos invierno después. todo es depresión. Es horrible. Y eso que estábamos de paseo y sin embargo, o sea, era muy frío, se oscurecía muy tarde, muy temprano. Entonces yo le dije, no, yo me voy a ir 3 meses. Y fue muy, o sea, yo siento que fue como algo de Dios y él me dijo, si te vas rápido y vienes y vuelves rápido. Yo le dije, ok. Eso fue en enero, compramos los tiquetes para marzo. Yo no le dije a nadie que yo venía, porque yo venía 3 meses. Le dije a mis papás y ya. Mis amigas como, ay, no, me vine para, como así, ¿por qué no nos dice? Yo no, pues, o sea, yo como un paseo, o sea, pues De me fui de paso. paseo. Ujú. Y resulta que nosotros estábamos, no activamente, pero estábamos pensando en ser papás. Entonces yo le dije, bueno, de pronto cuando vuelva, pues miramos ya más la idea de verdad. Y cuando llegué acá, yo llegué un sábado, el miércoles me di cuenta que tenía 5 semanas de embarazo. Ya estaba embarazada. Obviamente lo primero que yo pensé es, me voy a ir, me voy a devolver, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, hablé con Juan y le dije, pues me voy a quedar un mes, trabajo, recupero pues al tiquete y ya, pues sí me devuelvo. Y en ese transcurso de ese mes, él seguía trabajando en la empresa, seguía trabajando con Frozen Rolls y me dice, Andrea, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir. Me voy a ir y pues miremos a ver qué pasa. Y pues estamos 3 meses y ya nos regresamos. Y bueno, está bien. Y llegó él. Y ya ahí, pero él tiene una característica y es que es una persona muy estable laboralmente. Entonces, donde está, Se queda. ahí le salen raíces. Es algo que yo no sé ¿A por ti qué, te pero gusta yo no más tengo. volar? Yo, entonces, siento que el tiempo fue pasando y la situación del país, en ese momento me acuerdo mucho que hubo muchas protestas. No me acuerdo bien qué era lo que estaba pasando, pero estaba muy complicada la situación, mataron muchos estudiantes. Entonces, cuando uno ya va a ser papá, es muy, o sea, cambia mucho lo que tú piensas. Entonces ya no era como qué quiero yo, sino qué es lo mejor. Tomamos la decisión de quedarnos. Entonces, ahí ya otra vez empezar de cero, porque entonces o sea, nosotros vivíamos con mi hermana. Bueno, pues en un cuarto. Entonces ya ahí fue como listo, si nos vamos a quedar, pues vamos a tener un hijo, todo. Y empezamos pues como a buscar cómo hacer nuestras cosas, todo. La verdad, hemos sido súper afortunados. O sea, yo no les puedo decir que acá, obviamente es duro, pero hemos tenido el apoyo de muchas personas. Entonces, conseguimos un apartamento súper fácil. Era al lado de mi hermana. O sea, ella vive acá, yo vivía acá, súper bien. Y ahí ya como que cae uno más en la realidad de, pues aquí me voy a quedar. Pues ya. O sea, ya me voy a quedar, ya pasó el tiempo. Y ahí ya como que siento que para una como mujer es la maternidad, o sea, no es lo mismo ser mamá que ser papá. Y yo creo que las que son mamás me van a entender, porque es la responsabilidad. Juan es un papá súper presente, o sea, es un papá 10, pero hay cosas que solamente tú puedes hacer. Entonces es súper teso porque tú estás en un país sola,
pues yo tenía a mi hermana, pero acá todo el mundo tiene que trabajar. Entonces tú estás sola con tu primer hijo, que no tenía ni idea qué hacer, y él se iba a trabajar y yo lloraba. Me daba demasiada angustia, demasiado miedo. Yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, llora, no llora, ¿qué hago? Le da hambre, sueño. O sea, un bebé es demasiado pequeño. Entonces ahí como que empezaron los retos ya de estar en este país, porque el embarazo es la parte más fácil. O sea, uno, o sea, pues sí, los malestares, pero el embarazo es muy fácil. O sea, tú sigues siendo tú, pero ya tú te ves al espejo y tú no eres tú. O sea, el embarazo cambia tu cuerpo, cambia tu mente, ya tu tiempo no es tuyo. Entonces ahí fue súper complicado también porque la parte laboral se hacía muy difícil para mí. Yo todo el embarazo trabajé en una óptica. Entonces ahí también fue súper afortunada porque ellos me dijeron, regrese, y nosotros le acomodamos los horarios. Entonces nos turnábamos. Él trabajaba en la mañana, yo trabajaba en la tarde, y así fuimos un tiempo hasta que tuve unos problemas ahí, decidí retirarme. Y como que siempre dije, quiero algo más. O sea, en Colombia, siento que una vez uno como que tiene eso en la sangre de emprender, de querer hacer algo uno solo, que no es fácil, para nada es fácil, pero que hay gente que le va muy bien y funciona mejor y vibra más con eso. Entonces, estaba como o sea, en ese momento de mi vida estuve más o menos 2 años muy perdida, como tratando de descubrir quién era Andrea, pero quién era la mamá, pero quién era en este país. Entonces comencé a trabajar en una estética. Ahí, acá fue un poco más fácil el tema de los trabajos, porque como ya tenía inglés, pues se me hizo más fácil, porque claro, ya no tenía que pasar como por esos otros trabajos que pasé en Australia. Entonces comencé a trabajar en una estética y ahí empezó como a conocer todo lo que, o sea, yo venía a ser comunicadora, a trabajar con helados, nada que ver, o sea, nada No que tenías ver. ni idea de eso. Exacto, entonces empecé como, o sea, una vitamina, que es una vitamina C, o sea, mi rutina de skincare era agua, Inexistente. literal, o sea, yo era como, o sea, yo para esas cosas era súper, o sea, como un hombre, no, o sea, yo creo que me echaba un bloqueador, de verdad, o sea, y ya. Así, me había hecho como unas limpiadas en el embarazo, pero nada, o sea, nada. Y ahí empecé a conocer como todo el mundo de la estética. Pero un poquito ahí nos devolvemos en este mundo de que tú empezaste a ser mamá primeriza en un país donde sí estaba tu hermana, pero no estaba el resto de tu familia. ¿Cómo empiezas o sea, cómo fue esa vivencia? El posparto, no he pasado por eso, pero dicen que es difícil por la cantidad de hormonas, por todo eso. ¿Cómo pudiste sobrellevar todo eso? ¿Cómo estuvo tu salud mental en ese momento, agarrada de la mano con todo lo que te estaba pasando alrededor? Bueno, hay una cosa que es la depresión postparto, de la que se habla mucho, pero también hay muchas mujeres que les da ansiedad postparto. A mí me dio ansiedad postparto. Y es horrible porque tú todo el tiempo te imaginas escenarios horribles que van a pasar. O sea, y son cosas súper irracionales, pero tu mente te juega malas pasadas. Entonces, por ejemplo, yo pensaba que yo iba a dejar la bebé en el colecho para irme a bañar y se iba a voltear, se me iba a ahogar, iba a llegar, se me iba a morir. O sea, era horrible. O sea, era horrible porque entonces yo no tenía paz. Si no estaba él o no estaba mi hermano, alguien que me diera, duerma, yo no dormía, o sea, era horrible. Y dan como los baby blues, no, ¿cómo se llama eso? Sí, no, es como no es una depresión por esfuerzo, pero es como una mini depresión. Entonces tú quieres llorar, quieres como que no, como que el bebé, ay no, ¿qué hago? Es un humano, o sea, es horrible. Entonces mi mamá vino y los papás de mi esposo vinieron, pero ellos se quedaron 2 semanas. Por ejemplo, cuando mi mamá se fue lo peor. O sea, yo lloraba como una niña, yo le decía, no te vayas. Y ella llora y me decía, Andrea, o sea, mi vida está allá. Entonces ya ahí fue como que listo, ya ahora sí estamos en la realidad de venir. Y o sea, yo siento que muchas veces uno se da muy duro porque uno mira en redes sociales y la maternidad es perfecta. O sea, la gente es perfecta, tú haces todo bien, y eso es mentira. O sea, obviamente, Sí. o sea, si yo te muestro los videos, no, súper bien, feliz, eso es mentira. O sea, tú muestras lo que tú quieres mostrar, y yo hablo con mis amigas.
la maternidad es súper sola. O sea, hay mucha gente muy afortunada que tiene una red de apoyo súper grande. Pero en este país es diferente. En este país tú no la tienes, exacto. Entonces es súper teso porque tu red de apoyo eres, o sea, tu plan A eres tú y tu plan B es tu esposo y ya, si no, o sea, no hay otro plan, fin, no hay opción. Entonces es súper teso, o sea, es súper teso como enfrentarte a todas esas cosas, igual ya no, o sea, es como que tienes dos opciones, o te hundes o sales porque es que hay otra persona que depende de ti. Entonces... ¿Y cómo pudiste tú salir de ahí? O sea, ¿cómo pudiste salir de esa ansiedad posparto y de esa mini depresión posparto y de todos esos sentimientos? Yo creo que la ansiedad posparto es algo que se quedó, que ahora lo manejo porque todavía aún mi hija tiene 4 años y yo me imagino cosas horribles. O sea, como que se va a dar una vuelta a canal y se va a partir el cuello. O sea, es horrible. O sea, pero he aprendido a manejarlo, a vivir un poco más con eso y siento que la ayuda psicológica es muy importante. O sea, es demasiado importante tener a alguien con quien hablar, que es que tú no estás loca, o sea, es que lo que sientes es normal, porque también llega acompañada otra cosa que pienso que le pasa generalmente más a las mamás, que es la culpa. Entonces tú sientes culpa de salir a trabajar y dejar a tu hija de 3 meses, pero no hay opción. O sientes culpa de ir a arreglarte las uñas. Entonces, claro, cuando tú pones eso, como lo compartes con otras personas y te das cuenta, no, es que también siento culpa, también. Bueno, ahí me ayudó mucho que cuando mi hija tenía 3 meses vinieron 2 amigas que son muy amigas mías y una de ellas tiene una hija. Entonces, claro, ella ya había pasado por eso y pudimos compartir como no, es que no estás loca. O sea, lo que sientes a mí también me pasó. Yo también siento culpa de estar acá y de no estar con mi hija, pero es algo que tenemos que aprender a vivir. Y ahí creo que también es importante porque muchas veces cuando hablo con gente como, ay, y pues como quieres tener hijos, es que todavía tengo muchos sueños por cumplir. Y yo le digo, yo también. O sea, ¿cómo así? Yo tengo muchos sueños. Es que yo, o sea, pienso que cuando, o sea, como que tenemos un estigma y también siento que eso es mucho como de los colombianos, que somos, decimos que somos muy open mind, pero somos muy tradicionales en muchas cosas. Y es como que si usted va a ser mamá, es mamá, ya. Ese es su rol. Y uno inconscientemente uno piensa eso, como que si soy mamá tengo que dedicarme solo a eso. Y personalmente pienso que es lo peor que puedes hacer. De olvidarte a ti como mujer. Y todo el tiempo, o sea, por ti, por tu salud, todo el tiempo estar en función de tu hijo, o sea, tienes que hacer cosas diferentes, así ir al gimnasio, no sé, lo que sea. Entonces pienso que cuando yo empecé a trabajar también me ayudó mucho porque es como, todavía soy yo. Puedo hacer cosas, puedo salir. Obviamente la dinámica cambia totalmente, pero poco a poco tú vas redescubriéndote y vas bien. Obviamente muchas veces yo extraño a la Andrea que era hace 5 años. No me cambiaría nunca en la vida. O sea, la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida ha sido ser mamá. Pues porque también, o sea, es muy duro, pero no hay nada más lindo que ver esa persona crecer, lo que ha logrado. O sea, mi hija tiene 4 años, todavía es muy pequeña, pero, Uy, sí. o sea, y es hermosa. O sea, cuando habla, las cosas que aprende. Y, por ejemplo, a mí me encanta porque ella me dice, yo soy súper feliz. Y eso para uno, o sea, yo digo, todo ha valido la pena. O sea, esa es como, o sea, yo pienso que como mi propósito como mamá es ese. Yo quiero que mi hija sea feliz, ya. Que sea lo que quiera, que no me importa. Entonces ya poco a poco uno va saliendo, o sea, cuando yo estaba como cuando yo quedé en embarazo, muchas amigas quedaron en embarazo, era como una epidemia. Todas están en embarazo. Eso como que pasa, como que una persona se embarazan muchas y... Que no nos... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Las amigas mías que están embarazadas, por favor, no me hablen, sí, no se vengan. Eso pasa mucho, de verdad. Y por ejemplo, una que tuvo el bebé primero, ella me decía, Andrea, desde que usted sobrevivió el primer mes, ya. Entonces yo el primer mes, eso era, o sea, eso era voy a sobrevivir el primer mes, ya. Sobrevivió el primer mes y es como que llegué a la meta y así me fui yendo. Pues todo el tiempo como que, o sea, literal, sobreviví y de ahí vamos. Y no es que lo que tú dices es verdad, no es que la ansiedad pase, no es que los pensamientos malos pasen, pero ya llega un punto en que con ayuda psicológica, porque hay personas que ya lo viven un poquito más duro, con ayuda psicológica se pasa, no es que se pase, pero se aprende a vivir con eso y ya lo aprendes a manejar el día a día.
¿Y cómo estaba tu relación con Juan en ese momento en el que tú estabas irritable? Sí, porque quería hacer una anotación ahí también que claramente tú dijiste como que en nuestra cultura se ve como que un hijo es una carga y yo personalmente por mucho tiempo pensé lo mismo hasta que ya me di cuenta de que no, o sea, todo cambia, pero lo que tú dices, o sea, digamos tú todavía sueñas en viajar, pero un hijo no te, o sea, un hijo no es impedimento para que no viajes. Es simplemente que tienes que trabajar un poquito más duras las cosas o ver cómo hacer para ahora viajar con un niño. Tienes que pensar todo eso. Entonces no es una carga, sino es algo normal de la vida, sino que todo cambia, pero no es una carga. Y Eso hay una es. intervención ahí, es que yo sigo mucho a esta influencer creadora de contenido mexicana que se llama Luz Carreiro, que es B-Traveler, y ella desde que nació su hija muestra cómo sí nació su hija, pero se la llevó A a todo lado. Entonces esa es como una referencia muy bonita Sí, de la porque nos maternidad, meten de que es ese... duro, porque ella dice que pasó por muchas cosas feísimas como lo de la depresión, lo de la ansiedad, pero si la ves a este momento, pasaron muchos años para que ella estuviera bien, pero al final estuvo bien y con su hija al lado. Entonces es como un referente bien bonito. Si no la han visto, vayan y la vean. Y entonces volviendo un poquito a la entrevista, ¿cómo estaba tu relación con Juan en ese momento? Bueno, ahí es cuando uno, uno ve tantas cosas en redes que siento que eso, o sea, yo al final yo decía, estoy demasiado intoxicada, porque claro, empiezas a consumir mucho de los embarazos, de las parejas, y yo le decía a él, no, nuestra relación no va a cambiar, vamos a seguir sacando tiempo. Ahora digo, qué estúpida. O sea, No sabía lo que se venía. literal, o sea, no sabía lo que decía, porque obvio que tu relación va a cambiar. O sea, es que tú nunca vas a volver a ser la misma persona, ya tu tiempo no es igual. Y siento que por eso tantas parejas se divorcian en el posparto, porque es muy retador. O sea, tú ya no tienes intimidad ni siquiera para ver una película juntos, porque es que es la hora de dormir, los niños duermen en el cuarto, mi hija tiene 4 años y duerme con nosotros, sí. Duerme en la mitad de la... Todo el mundo, sí, que es lo que hay. Es lo que funciona para Sí, o ustedes. sea, es lo que hay. Entonces, claro, obviamente la dinámica es súper diferente, pero pienso que uno tiene que trabajar en equipo. O sea, hay que llegar a acuerdos, hay que mirar cómo hacerlo funcionar. Entonces, obviamente no ha sido fácil, pero desde que uno tenga las ganas de hacerlo, o sea, lo que les digo, o sea, ahora ya no son salidas a tomar cóctel, son salidas al American Dream, al parque de los juegos, pero estamos juntos. O sea, todo cambia. Los viajes ya no son los viajes que hacíamos porque nosotros somos, bueno, éramos súper mochileros. O sea, un paréntesis, una vez nos quedamos en un hotel en Singapur donde no cabíamos en la cama. O sea, de meternos en un hueco, o sea, o sea, no importa, lo importante era viajar, era conocer, seguimos viajando, pero o sea, o sea, seguimos haciendo lo que nos gusta, pero, de manera diferente. Exacto, pero haciéndolo de una forma diferente. Pero siento que lo hemos hecho funcionar, obviamente igual es con tiempo, como que al principio igual hay una distancia, o sea, esas cosas pasan, eso es natural. No es lo mismo, todo cambia, pero es muy importante llegar a acuerdos y también hablar, o sea, como me pasa eso, me siento así, y siento que también el papel del hombre como envuelto en la paternidad marca mucho la diferencia, porque también hay historias donde pues son cero como metidos y él, o sea, como que desde el minuto uno yo, mira, me quiero ir a hacer las uñas, ¿te quedas con Amelia? Y tenía 2 meses, sí, claro, yo me quedo con ella, no importa, ve. Una vez me fui a hacer las uñas y llegué y llevaba 2 horas caminando con ella por la casa. Iba a la pieza, volvía a la cocina, volvía, porque él la acostumbra que cuando la cargaba, yo creo que por eso ya habla tanto, porque él le iba relatando, mira, esta es la cocina, no sé qué, y ella lo tuvo 2 horas, mientras yo me iba haciendo eso, caminando. Yo llegué y él me decía, no me he sentado, o sea, caminando. Qué bonito. Pero es lindo y eso te hace como ver como que elegí la persona correcta para esa labor. Yo le decía siempre como la gente que hablo, yo no sé si nosotros vamos a estar juntos para siempre, eso no lo sabe nadie, pero yo sé que mi hija siempre va a tener un papá. Y un muy buen papá. Exacto. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Es saber también escoger el compañero de equipo muchas veces, y yo siento que esto suena muy cliché,
Pero entonces, o sea, con las historias que, porque no, nosotros no lo hemos vivido, pero con las historias que hemos escuchado, volvemos al mismo punto. O sea, es sí tener un buen esposo, sí tener un buen novio, pero también tener un buen papá para tus hijos, porque al final eso es lo que queda. Porque como tú dices, pues yo no sé si voy a estar toda la vida con él, pero Amelia va a tener un muy buen papá para toda la vida. Entonces es cliché, pero es real. Eso sí. Pero también siento que a veces es suerte. O sea, como que he conocido historias de gente que era un excelente hombre y De papá se volvió una... sí, sí, o sea, literal, o sea, yo digo, yo soy muy afortunada porque he conseguido en esa persona todo o sea, lo que necesitaba, lo que buscaba. Y pienso que ese ha sido como el éxito de, o sea, cada día lo seguimos intentando, o sea, hasta ahora van casi 5 años, pues, y ahí vamos. Y casi nos separamos viniendo al podcast. Peleamos 3 veces. Pero está bien. Y bueno, y volviendo un poquito más al tema, entonces ya pasa todo esto, la maternidad, todos los retos que has tenido que sobrellevar aquí en Estados Unidos. ¿Cómo? Entonces nos estabas contando, llegas tú a esta estética, tú no sabiendo nada, entonces ¿cómo empiezas a desarrollar toda esa parte de que hasta el día de hoy llegas a tener una estética propia? Bueno, yo allá no llegué para hacer ningún tratamiento, yo allá solo hacía frontex y traductora, porque las niñas muchas no hablaban inglés, entonces iba mucha gente que no hablaba español, entonces esa era mi función principal. A veces estaba súper ocupado, entonces, mira, te vamos a enseñar a poner unas copas, a hacer unas cosas, y empecé a conocer un poquito. Pero todo como muy de lejos. Bueno, allá se hacía mucho, era tratamientos corporales, que me parece súper teso, entonces como que ella decía, no, ella me dijo, ¿quieres aprender? Y yo le dije, la verdad, no. Porque, no, gracias. sí, o sea, y las personas que hacen corporal, saben, es que o sea, tú trabajas con el peso de tu cuerpo, entonces es muy teso. Entonces, hubo una serie de eventos desafortunados y salí. Cuando yo salí de ahí, yo creo que estaba en el peor momento mentalmente de mi vida. Les voy a contar una anécdota que yo le digo a mi esposo que es súper charra, pero en ese momento me acuerdo mucho que salió el álbum de Karol G de Mañana Será Bonito. Y cantaba esa canción de Mañana Será Bonito y yo la escuchaba y yo lloraba. Yo decía, ¿cuándo será mi mañana? Porque yo, o sea, mentalmente estaba muy mal, me sentía muy perdida, no sabía qué quería hacer. O sea, yo decía, quiero emprender, quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. Sentía que estaba estancada. O sea, decía, vine acá, estoy acá, no hago nada. Pasé pues en Colombia podía tener la oportunidad de hacer una empresa, de crecer y acá nada. Entonces, Dios ha sido muy lindo, ha sido demasiado grande. Y conocí, mi mamá tenía una amiga y me le dijo, ve, en un lugar están buscando a alguien para el frontex y Andrea tiene experiencia, ¿por qué no le decís? Yo dije, bueno, yo fui y ese mismo ella me dijo, ya que ya la necesita, no sé qué. Y allá sí se hacía de todo. Hacían tratamientos de depilación láser, hacían faciales, hacían corporal, hacían de todo. Y al lugar le empezó a ir súper bien. Y muchas veces las niñas no daban abasto. Entonces una de ellas me dijo, te voy a enseñar a hacer depilación láser para que me ayudes. Yo dije, listo, pues eso no se veía tan difícil, súper. Y empecé a hacer depilación láser, empecé a ver cómo se hacía, atender pacientes, todo. Y yo le dije, ¿tú me puedes enseñar a hacer faciales? Y me dijo, sí. Bueno, pero nada pasaba. Entonces yo dije, me voy a meter a estudiar. O sea, si yo quiero hacer algo más, pues tengo que aprender. Entonces me puse a estudiar. Aprendí a hacer faciales, aprendí, pues estudié. Y porque también yo sentía que, o sea, estaba haciendo crecer mucho un negocio que no era mío, pero que yo tenía las capacidades para hacer crecer algo propio. Entonces, no está mal, porque hay gente que le gusta más ser empleado, pero yo decía, yo estoy para más. O sea, yo sé que yo puedo sacar mi propio negocio adelante. Entonces, ahí fue que tomé la decisión. Le dije a ella, necesito unos días libres porque voy a empezar a estudiar, voy a empezar a hacer faciales. Y empecé a estudiar de la piel, a las limpiezas, todo. Todo súper junior porque no sabía absolutamente nada. Y la chica que hacía los faciales en el spa, hicimos match y nos hicimos súper amigas. Y ella es, I love you. Ella es súper, ella sabe porque ella me enseñó demasiado. O sea, y siento que estamos creando un nuevo gremio de esteticistas porque
las personas que vienen de antes, no quiero generalizar porque no conozco a todas, pero conozco varias y siento que son muy egoístas, como que no te enseño porque te vas, porque te llevas mis clientes. En cambio, en ese momento las esteticistas de las que conozco, que somos como del contemporáneo, trabajamos muy de la mano, muy de, si yo sé esto, ¿por qué no te lo enseño? ¿Por qué no te digo? O sea, es súper chévere, es una comunidad súper chévere porque es desde el, para todo el mundo hay. Y yo, de verdad, yo soy de las personas que piensa que para todo el mundo hay, o sea, de mucho hay de todo, o sea, de todo hay mucho, pero no, o sea, solamente hay una tú. O sea, y si tú eres fiel a tu esencia, la gente va a llegar porque conectas contigo. Entonces, ella me enseñó, me empezó a enseñar todo y yo empecé a construir en mi cabeza esa idea de quiero hacer algo, me quiero independizar y poco a poco empecé a comprar las cosas que iba necesitando. Y seguía estudiando, seguía practicando. Cada que tenía la oportunidad en el spa, no había nada que hacer, le hago una limpieza. Bueno, le hago no sé qué. Bueno, así. Y claro, como yo trabajaba ahí, yo en ese momento yo ya era la manager, entonces yo hacía todo, todos los pedidos, los proveedores, entonces ya conocía muchas marcas, empecé a decir, esta marca me gusta, esto es bueno, esto lo puedo hacer así, esto así, todo. Desde ahí ya empecé como listo, voy a formular pues el proyecto mejor. Yo tengo una cabina que es en mi casa, entonces o sea, todo se dio súper bien porque nosotros nos pasamos de casa para una más grande y la sala es cerrada. En ese momento yo dije, bueno, pues la sala, era la sala. Cuando yo empecé el proyecto yo dije, es perfecto porque yo le puse una puerta y es un lugar, o sea, tú es un espacio entras cerrado. y ese es el spa. Entonces ahí empecé a comprar las cosas. O sea, lo que yo tengo ahora, nada que ver pues con lo que tenía hace 3 años, que es, o sea, pero empecé con lo que tenía. Entonces ahí empecé a comprar las cosas, empecé a organizar, compré los productos, regalaba limpieza, todo, o sea, usted tiene cara, me sirve. No haber estado en ese momento. Ay, sí, o sea, todo el que tuviera que me servía, todo. Que los novios de mis amigas, Juan David sí que ha sido conejillo de indias. Todo, mira, acuéstese, yo le hago todo. Y así empecé. Y siento que llegó un punto decisivo en el que o sigo allá o me arriesgo. No tenía nada. O sea, tenía las cosas, pero yo no tenía clientes, yo no conocía a nadie, a mí nadie me conocía. Pues la gente que iba allá, pero allá yo no hacía faciales. A mí me conocían porque era la cara y era la que hacía la depilación. Y ya, pero yo ni siquiera tenía depilación. Yo dije, no. Y pues nada, me arriesgué. Juan me apoyó demasiado, me dijo, no importa, métete. Y empecé. Y ahí pues ya le dije a ella que me iba a retirar, que iba a estar pues hasta cierto tiempo. Y de ahí empezar sola. Y ahí empecé pues como por redes sociales, la verdad todo ha sido redes sociales. Empecé a subir contenido para que la gente me viera, a mirar como esos creadores de contenido, cuánto me cobras, puedes venir, recomiéndame, también regalándole como que hay Trueques. sí, pues como que inclusive hubo gente que fue y ni siquiera me publicó, como que yo les decía ven, pues para que, sí, yo ahorita y nada, yo dije ok, bueno, no importa, pues todo pasa por algo. Sí, exacto, y así, o sea, fue súper teso. A la par tuve un trabajo como 2 días. Cuando ahí siempre me dices que se fue 2 días allá. No lo cuentes como trabajo. O sea, pero era banquetes, como para los judíos. Ay, pero era súper teso. Uy, Trabajar no. para ellos es difícil. No, y sabes que era la gente. Uy, no. O sea, las personas que trabajaban allá, o sea, yo fui, primero el primer día yo soy súper de malas. Y había un señor hablando, bueno, yo no sé si era yo la de malas o él el de malas. Y el señor, estábamos en las escaleras y yo lo escuché porque mi hermana había trabajado allá. Ahí está la hermana de Melissa. Vamos a ver cuánto va a durar, no sé qué. Pues yo no 2 decía, días. no estabas equivocado. Y entonces ahí como para ayudar. Ay, pero la verdad era horrible. Ese señor me llamaba a trabajar y yo decía, ay, no Que no quiero me ir. llamen, que no me llamen. ¿Y cómo fue? O sea, porque tú empezaste en redes sociales desde cero. ¿Cómo ha sido ese crecimiento y cómo ha sido todo
a este punto de, porque empezaste hace poquito, ¿no? ¿O hace cuánto empezaste tú a mover tus redes 3 sociales? años. 3 años. Y han crecido súper lento. No sé, como yo. Wow. Pero lento pero seguro. ¿Cómo ha sido todo esa aventura de tratar de mover gente por redes sociales? Yo me acuerdo, yo empecé, hice como 2, 3 videos y empecé a trabajar, o sea, hice como 3, contraté como 3 de esos creadores de contenido para que me ayudaran, para que hicieran videos y eso me ayudó. Me empezó como, siento que me da como credibilidad porque claro, o sea, tú vas en un lugar que tú no conoces, no tienes, te metes al Instagram y tienes 10 seguidores, es muy raro. Entonces obviamente fue muy complicado. Yo me acuerdo que cuando me agendó la primera persona que yo no conocía y me hizo el depósito, yo dije ya. Ya acá fue. Sí, o sea, yo dije, Las vendí. pequeñas cosas. Y o sea, mi meta era a la semana atender una persona. Yo decía, soy feliz con una persona que venga, ya me conformo, todo. Y así empecé. O sea, una semana iban 2 personas, yo decía, no, ya. O sea, Kardashian. No, o sea, súper. Lo máximo. Ajá, exacto. Entonces, hacía mucha pauta, hacía mucho contenido, miraba como con quién personas podía pautar o quién podía ir y así empecé. O sea, siento que el crecimiento ha sido muy lento porque yo también he tratado que sea muy orgánico. Entonces, claro, y a pesar de que yo soy comunicadora, o sea, lo que yo me grabé hace 6 años, ahora, o sea, es súper diferente, las redes cambian todo el tiempo. Entonces, como que apenas este año dije, ya, o sea, ya me voy a poner la meta y voy a estar juiciosa, hacerlo como con intención, con estrategia. Y así, o sea, así lo he hecho. O sea, es un proceso que ha tomado mucho tiempo. O sea, yo siento que ser emprendedor es muy duro y más en un país donde tú no conoces nada. O sea, es que nada, pero vale mucho la pena. O sea, es súper gratificante. O sea que tú con Bélbora llevas 3 años. 3 años desde que le dijiste a la señora. No, 2 años y medio desde que renuncié, pero yo empecé como a comprar, como que sí. Y este año, desde el año pasado, porque desde que él nos envió el mensaje, me empezaste a salir en muchos videos, empezaste a subir muchos videos muy seguido y empecé a ver tu nombre demasiado, que hasta este momento estás vendiendo o estás haciendo, le estás enseñando a la gente también que quiere aprender a hacer diferentes cosas, ¿verdad? Sí, ese es un proyecto nuevo que lo tenía en mente como para más adelante, pero por cosas de la vida me empezaron a escribir como, mira, tú me puedes dar una asesoría, me puedes hacer esto. Y es algo que a mí me gusta. Lo que les digo, o sea, para mí, para todo el mundo hay, entonces no me importa compartir todo lo que he aprendido con otra persona. Entonces el año pasado empecé y para febrero dije, bueno, voy a hacer una masterclass, porque ¿qué pasa? Cuando tú sales de la escuela, tú sales muy perdido. O sea, es que es como cuando tú te gradúas de la universidad, tú no vas de una y ya uno sabe. Ya eres pues, periodista en tu exacto. caso, ¿no? Y lo mismo pasa y fue pucha, es súper teso porque tú estás tratando la cara de la gente. O sea, entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Es una masterclass para reforzar esos conocimientos de la gente que ya estudió, pero que tienes dudas. Lo que te digo, o sea, es que yo me acuerdo y ayer tuve una estudiante y yo le decía, lo estás haciendo bien. O sea, la primera persona que vino acá para que yo la atendiera, si viene ahora, va a decir, no, pues, o sea, yo estaba en Playa Baja. Claro, súper diferente. Exacto, entonces lo empecé a hacer y la verdad me gusta demasiado. O sea, como que mi proyecto a muchos años sería como dedicarme 100% a la parte de enseñar. O sea, como que yo... ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho y me parece súper lindo porque la gente es como súper agradecida que tú compartas tu conocimiento sin egoísmo, de forma transparente y siento que aporta un granito de arena para cambiar la vida de las personas, porque muchas son como la que fue ayer, me dijo como no, me siento súper lista para empezar, para abrir mi lugar. Yo decía, qué bueno uno poder ser un plus para que esa persona sienta que puede lograrlo, porque yo pienso que Estados Unidos es un país tan grande que tiene tantas oportunidades que de verdad para todo el mundo hay. O sea, si en Colombia la gente lo puede lograr, que pues es más pequeño y pues no tenemos tantas oportunidades y la gente no tiene tanta capacidad económica, ahora acá, o sea,
sobrado. Yo siento que siempre y cuando se hagan las cosas bien y con cariño, todo va a salir. Solo recordar a la gente que solo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, hay más de 8 millones de personas y en la área metropolitana hay más de 21 millones de personas. Entonces hay para todo el mundo. O sea, tú puedes enseñar, tú puedes aprender y va a haber para todo el mundo. O sea, es imposible que solo una persona tenga el nicho de 21 millones de personas. Olvídate de eso. Solamente en Queens viven, no sé, como 3 millones de personas. En Brooklyn también. Entonces, si montan 50 estéticas, hay para todo el mundo. O sea, es así de fácil. Y es muy bonito que la gente piense de esa manera, como de que hay para todos. Porque lo que dices, anteriormente se decía como que no. O sea, si tú le enseñas a alguien, te va a quitar el negocio. Yo creo que si te quitan el negocio es porque algo estás haciendo mal. Es así de simple. O sea, entre mejor hagas las cosas, mejor te va a ir. Y yo siento que esa mentalidad es mucho de nosotros, de los latinos. O sea, es que nosotros nos damos muy duro, es que entre nosotros somos muy envidiosos. O sea, si yo sé y veo que la otra persona está haciendo lo mismo, no lo voy a hacer porque entonces me va a quitar el negocio y estamos en otro país. O sea, tenemos que estar unidos, tenemos que enseñar, tenemos que ser comunidad. Porque es que, o sea, somos lo único que tenemos acá. O sea, si yo no te conozca, así, pues venimos de la misma sangre, venimos del mismo, entonces siento que hay que hacer más comunidad entre nosotros y ayudarnos un poquito más porque todos necesitamos ayuda acá. Sí, porque además como emprendedores, pues nosotros estamos en otro ámbito, pero también pues qué bonito es ver como que la gente avanzar, o sea, como que ver que uno también sirve de inspiración, uno puede servir de canal para pues hacer esa persona crecer, que era lo que estabas diciendo anteriormente. ¿Tienes más preguntitas o puedo entrar con mis preguntitas rápidas? Tengo dos preguntitas, una que nos vamos a devolver 2 horas acá en el podcast y otra que para empezar, ¿dónde puedes aprender? Yo sé que estás ahora enseñando, pero como una persona que tú acabo de salir del colegio y no sé qué hacer y de pronto me gusta eso, ¿cómo le dices a esa persona, hey, empieza por esto poco a poco para que puedas comenzar a aprender? Lo más importante es ir a la escuela, son como unos 8 meses y eso es súper importante porque ahí vas a aprender desde cero todo y también vas a tener tu licencia. Entonces ese es como tu permiso para trabajar, para tocar la piel de las personas. Acá en Nueva York hay varias escuelas, hay en Manhattan y creo que hay una acá en Queens. Entonces, eso es lo primero. O sea, buscar una escuela, en todas partes hay. O sea, si no estás en Nueva York, en Connecticut también hay, o sea, en todas partes hay muchas escuelas, pero lo importante es cerciorarse de que tenga una licencia porque eso es lo que te va a permitir trabajar tranquilo, o sea, y comprar tus productos y hacer todo súper bien. Entonces, ese es el primer paso. Y ya de ahí, lanzarse. O sea, y seguir capacitándose y aprendiendo, porque este mundo es como cuando uno estudia medicina. O sea, todas las cada 6 meses que salió la técnica, que esto se hace así, que esto no. Entonces, yo creo que el secreto es ese. Uno, no, y para todo, o sea, siempre capacitarse, ese es el secreto del éxito. Y lo que decías, hacerlo con cariño. ¿Y tú recomiendas dónde estudiaste aquí en Nueva York? No, mentira. Sin nombres, sin nombres. Sí. ¿Sí? No. No. Pero ese fue el primer paso para ti para poder empezar. ¿Desde ahí te has capacitado en otra escuela a partir de en la que empezaste o no? En escuela no, pero todo curso que ha salido. Que cursos de ácido, de todo lo que salga, inclusive ahorita en marzo ese era como uno de mis sueños del año pasado que voy a cumplir este año, que me voy a capacitar a Miami. Entonces eso me tiene súper emocionado porque ya es como, la capital se llama otro nivel y es así literal como que ya pasar a otro nivel y todo el tiempo ya siempre como actualizándome, haciendo cursos, todo. Y la otra pregunta que tengo, como decía, vamos a devolvernos 50 minutos antes y es como, tengo una duda de cómo funciona una franquicia. O sea, para todas las personas porque creo que cuando uno habla con muchas personas, como que todo el mundo piensa en algún momento hacer una franquicia o comprar una franquicia. ¿Cómo funciona una franquicia? Bueno, ahí usé el término mal porque nosotros no vendíamos una franquicia. Era un contrato, ahí sí necesito ayuda porque él era el encargado, el administrador. ¿Eso era un qué? Una licencia de distribución. Entonces, tiene un poquito menos de responsabilidad por ambas partes y era un poco más sencillo hacerlo. Entonces, lo que nosotros le dábamos era como un permiso de usar nuestra marca, nuestros colores, nuestro nombre, pero bajo la cláusula que tú tenías que comprar todos tus productos y todos tus insumos con nosotros. Entonces, no era tal como la franquicia. Franquicia funciona muy similar,
por ejemplo, para alguien que está empezando, pienso que funciona muy bien y no tienes que hacer una inversión tan grande porque la inversión como para franquiciar es mucho más amplia. En cambio, para el contrato es más fácil. Bueno, pues entonces empezamos con nuestras preguntitas rápidas para conocer un poco más sobre nuestra invitada. Y la primera preguntita es, ¿rutina de día o rutina de noche? ¿Cuál prefieres? De skincare de día. Producto que todos deberían usar de skincare. Bloqueador. Facial favorito. Depende de la piel. Un hábito que mejora la piel sí o sí. Es que ponerse bloqueador todos los días. Sí o sí. Y es anti-envejecimiento. ¿Cuál ha sido el miedo que casi nadie vio mientras construías tu sueño? Fracasar. Que nadie llegara. ¿Qué le dirías a la persona que estaba empacando sus maletas antes de emigrar? Uy. Me puse sentimental. Ay, yo soy súper llorona. Ya, cuando ahí me mire, decepcionada. Pero es que es una pregunta que... Lo que te decía, o sea, si alguien me hubiera dicho que esta sería mi vida, o sea, no. O sea, nada, cero. Pero pienso que lo que le diría es, hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente para dejar todo atrás. Pero que todo vale la pena. O sea, uy, no. Ha valido demasiado la pena. Todo, o sea, como venir de cero, porque les voy a decir, cuando yo llegué, nosotros dormíamos en un colchón, porque no había cama, o sea, nada. Y ya ver como todo lo que hemos construido, todo lo que ha pasado, siento que todas las personas que emigramos somos demasiado valientes. O sea, empacamos toda la vida. Tú no sabes cuándo vas a volver a ver o si vas a volver a ver a las personas que se quedan. Entonces, o sea, me parece que no solamente a mí misma de hace 5 años, pero a todos o sea, la valentía que tiene uno y el poder de resiliencia de reconstruirte, reinventarte, es demasiado grande. Es verdad, o sea, eso es un mensaje que nos llega a todos porque no es fácil comenzar de cero en ningún país, no sea Estados Unidos, Europa, no es fácil comenzar de cero y no es fácil sacar sus sueños y lo que tú decías en algún momento de que tú te sentías estancada, de que estás mentalmente drenada, yo siento que, y quiero hacer énfasis en esto, y es que a todos nos pasa. O sea, a toda persona que migra, a toda persona que se queda en su país, yo creo que llega un punto en el que uno dice, no puedo más, no sé para dónde ir, estudié esto pero no consigo trabajo, estudié esto pero migré y no encuentro y entonces ahora estoy en un restaurante, o sea, ¿qué quiere la vida de mí? Yo siento que todos llegamos a ese punto, pero como lo dices tú hoy en día y como lo podemos decir nosotros, y yo creo que todos los invitados que han venido al podcast lo pueden decir, se logra. Se logra. No son meses, porque no son meses, son años, pero uno sale adelante. Llega el momento en el que uno se estabiliza. Si uno quiere estar acá, 10 años, pero llega el momento. Ya cuando pasan cosas mayores que uno no puede manejar y que uno ya siente que su espacio no es acá, pues ya están los que se devuelven y pues porque ellos prefieren estar allá y como que su pedacito en el mundo es estar allá, pero para los que nos quedamos y seguimos siendo resilientes acá, sí pasa. En algún momento te sientes estable, entonces sí se puede. Entonces si estás en ese momento, dale que sí se puede. O sea, hay una luz al frente, así que sigue pushando, sigue haciéndolo, que en algún punto va a llegar. Que sí, que no por hacerle promoción a nuestro podcast, pero si no nos crees, puedes ir a ver el resto de los episodios y vas a darte cuenta que mucha gente emprendedora que ha venido acá han pasado por lo mismo. Nosotros les contamos a ustedes anteriormente cómo nació esto, pero también pues es lo mismo. Es como de decir, llegamos a un punto de qué vamos a hacer con nuestras vidas y pues ahora estamos y para la muestra, acá. Y para la muestra, Andrea y su esposo, que muy pronto lo van a conocer, de tenerlo todo a no tenerlo nada y a tenerlo todo otra vez. Entonces, así sean 3 veces que tengas que empezar de cero, aquí está la muestra del botón de que sí se logra. Yo creo que uno siempre se enfoca en el resultado. O sea, a veces yo también digo, no voy a ver ni redes sociales ni nada, porque nosotros los seres humanos siempre queremos todo ya. O sea, nosotros somos personas de inmediatez. Entonces, claro, tú ves algo, un referente, algo que te gusta y tú ya quieres llegar a eso, pero tú no te estás deteniendo. Y a mí muchas veces me pasa y yo hago el ejercicio de
esa persona es de inspiración para mí, me encanta, pero ¿cuánto tiempo lleva ella? ¿Cuál ha sido el recorrido? No es simplemente que ella se despertó un día y dijo, ay, ya, tengo la agenda llena, viajo por el mundo. O sea, eso no pasa así. Entonces, yo creo que uno muchas veces también se compara de el por qué sí y yo por qué no, pero uno no pocas veces se detiene a qué hizo él, qué no estoy haciendo yo, qué tengo que empezar a cambiar. Y es algo que no sé mucho, pero estoy empezando a implementar de decir, tengo que cambiar mi mente y tengo que, o sea, no todo el tiempo todo malo o no se me dan las, no, o sea, eso no te trae nada, o sea, deja de quejarte, deja de, no, tu vida es bien, es buena, si quieres más, claro, quieres más, pero todo parte desde el agradecimiento. Y desde eso lo empecé a hacer hace como unos 6, 7 meses que empecé como a decir, en vez de decir hoy me cancelaron porque me ha pasado, me cancelaron todos los clientes, no tengo nada, digo, voy a aprovechar este tiempo, gracias porque puedo estar con mi hija, voy a crear contenido. Entonces cuando uno empieza a ver las cosas como que uno le da la vuelta, de verdad cambia. Y es que para llegar a ese punto es difícil, Sí. tienes que pasar por todo lo que tú Sí. pasaste en tu historia de levantarte, de volver a darle, volver a caer. Entonces, cuando estás en ese punto es cuando te das cuenta de, esta es mi estabilidad. O sea, ya sé 5 años después que sí voy a vivir acá, Sí. que esta sí es mi vida. Entonces uno empieza a darle un poquito la vuelta a todas las cosas. Me pasa esto, pero vamos positivos. Y ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que ya uno creció y cambió el chip de que este es el hogar de nosotros. Sí. Entonces por eso tenemos que pensar de esa manera. Andrea, cuéntanos ya para cerrar este episodio, ¿qué son las cosas que vienen para Bélbora? ¿Qué podemos esperar de Bélbora? Bueno, como les decía ahorita, lo que quiero es empezar a dar más clases, capacitar muchas personas, que sé que hay muchas personas que quieren hacer y es un mundo maravilloso. Todo lo de la estética es súper grande y... Ay, ya me corcharon. Pasa todo el tiempo a nosotros. Bueno, es que, y no, o sea, lo que, o sea, este año, pues y lo que viene, tengo muchas expectativas de lo que va a pasar, por eso le voy a meter muy fuerte como a las redes sociales, porque la idea es llegar a más personas, que más personas me conozcan, conozcan mi trabajo y confíen en mí, me confíen en su piel, que para mí eso es, o sea, es el voto de confianza más grande, que alguien me diga, quiero que trabajes en mi piel, la mejores. Entonces yo sé que va a haber Bélbora para mucho tiempo y va a ser muy grande. Así es, y bueno, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación, muchísimas gracias a tu esposo por haber escrito ese mensaje y haber podido conocer a este gran ser humano que eres, porque la verdad me encantó tu historia, yo siento que es una historia de resiliencia muy bonita, así que gracias por haber estado en este episodio. Con ustedes tuvimos a Andrea, dueña de Bélbora Spa en Nueva York. Ay, no, muchas gracias por la invitación, de verdad, me encantó contar la historia, hablar de todo. ¿Ya te Espero sientes que... menos nerviosa? Total. Venía súper nerviosa, pero ya me siento súper bien. Espero que a todo el mundo le guste la historia, que escuchen toda esta travesía que ha sido mi vida. Así que todos, muchas gracias por vernos. O no vernos. Pero aquí siempre estaremos. Bye, Bye, bye. bye. Eso. Muy bien.